Ok. Estamos listos. ¿Empiezo? Sí. Ok. Bueno, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la reunión virtual número 13 de la Sociedad Latinoamericana de Ortopedia y Traumatología Infantil. Yo soy el doctor Javier Masquijo de Córdoba, Argentina, y quiero agradecerles a todos aquellos que se han podido conectar, y también un agradecimiento muy especial a los miembros de la comisión directiva que hacen posible este webinar. Es muy valorable el esfuerzo que hacen para que esto se pueda realizar y que podamos acceder a este tipo de información cuando estamos en nuestras casas. Entonces, hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Juan Fuenzalida. Juan, además de ser una persona extraordinaria y un gran amigo, es experto y actualmente se desempeña como médico de staff en la clínica, en el Hospital Calvo Maquena, en la Clínica Indisa y la Clínica Universidad de los Andes. Antes de que comencemos y que demos comienzo con Juan, quiero decirles que a todos los participantes que pueden hacer sus preguntas a través del chat de YouTube y que tienen un link además para poder certificar su presencia en el webinar. Doctor Juan Fuenzalida, ¿estás ahí, Juan? Aquí estamos. Muchas gracias, Javier, por esta presentación. Siempre es bueno que a uno lo presente un amigo, y eso le da valor. También quiero agradecer al staff y al equipo organizador de estas reuniones por haberme invitado a mostrar un poco nuestra experiencia y lo que hacemos en oncología ortopédica. Hoy día nos vamos a enfocar más hacia los tumores malignos, y en algún futuro haremos alguna reunión de tumores benignos, porque en realidad abarcar todo eso en una sola reunión es medio complicado. O sea, es demasiado largo, ¿ya? Entonces, nos vamos en materia. La idea es hablar un poco de actualización, qué cosas nuevas hay en diagnóstico, qué cosas nuevas hay en el tratamiento y manejo de los tumores musculoesqueléticos malignos en niños. Y esto no corre, por supuesto. Todas las pruebas hechas. Estamos con un problema técnico, no logro hacer andar la presentación. Ahí sí. Afortunadamente para esta presentación no tengo conflictos de interés. El objetivo de esta presentación hoy día es hablar de avances en el estudio, descripción del tratamiento y el manejo local de tumoral en algunos sarcomas, en que tenemos que hacer grandes resecciones como las que ven en esta fotografía. El diagnóstico, como todo en medicina, una buena anamnesis y un examen físico, fundamental la edad del paciente. En general uno en la vida piensa en las cosas que tiene dentro de la cabeza, en algún rincón del cerebro escondidas. En esos elementos son los que uno piensa, salvo la creatividad que uno la puede echar a andar en forma espontánea. Pero para poder diagnosticar tumores hay que pensar en tumores, y para pensar en tumores hay que conocer de tumores. Por lo tanto, uno logra hacer el diagnóstico cuando los tiene presentes. Y no es una patología, obviamente, la patología traumática a nosotros nos supera en magnitud y frecuencia por mucho. Por tanto, es a la que primero pensamos. No pensamos tanto en los tumores, pero la idea es, después de la presentación, el objetivo que tiene es que nos acordemos que existen y que podemos recurrir al diagnóstico para que no se nos pasen y no tengamos problemas serios con pacientes que llegamos tarde al tratamiento. Y el diagnóstico entonces, con una buena anamnesis y un examen físico, la edad del paciente es sumamente importante. El laboratorio hematológico general se altera tarde, se altera ya más en el periodo de la quimioterapia, por lo tanto no hay que esperar resultados alterados de exámenes de laboratorio. La imagenología para nosotros es fundamental y hago hincapié en la radiología simple. Claramente ese es el principal elemento diagnóstico para los tumores, más que la resonancia, que habitualmente va al final de la lista y que nos permite más planificar el tratamiento y evaluar las partes blandas en torno al tumor,
más que hacer el diagnóstico específico de qué tipo de tumor se trata. El escáner nos muestra el pattern óseo o la estructura, el grado de calcificación de la lesión. La ecografía nos permite evaluar partes blandas, pero cada vez la usamos menos en tumores musculoesqueléticos, mucho en traumatología. La cintigrafía ósea trifásica nos permite determinar si esta es una lesión monostótica o poliostótica, si hay metástasis, etc. Y una vez que ya hemos visto una buena anamnesis, tenemos un laboratorio normal, la imagenología, vamos a realizar la biopsia para poder determinar exactamente quién es nuestro tumor. La resonancia acá nos permite ver límites tumorales en forma más específica dentro del hueso, qué lesión tenemos, más que para hacer el diagnóstico. Nunca podemos dejar de lado la nunca vieja y bien ponderada radiografía simple, frontal y lateral. Entonces, una buena clínica, el estudio por imágenes, la anatomía patológica, que nos permite evaluar la biopsia a través de microscopía óptica, podemos hacer microscopía electrónica. Hoy en día la inmunistoquímica y la biología molecular son dos aportes grandes que nos permiten precisar mejor los diagnósticos y tener, digamos, aproximaciones más específicas. Ojo con los dolores de crecimiento. El dolor localizado, a diferencia del dolor el mal llamado dolor de crecimiento, a mi juicio, yo creo que es mejor hablar de dolor musculoesquelético idiopático infantil más que dolor de crecimiento, si no todos los niños tendrían dolor por el solo acto de elongar la longitud de sus extremidades, que creo que no es así. Pero eso es otro capítulo. El dolor localizado en una sola extremidad, repetitivo, permanente o intermitente, pero localizado a un solo segmento, ese es uno de los signos de alarma al que hay que poner ojo. Obviamente una masa palpable, no esperemos a que la masa tenga ese tamaño para hacer el diagnóstico. El antecedente de traumatismo, sabemos que a los niños lo que más frecuente les ocurre en su vida es caerse, por tanto el antecedente de traumatismo siempre está, y siempre que tienen un dolor específico en alguna zona de su cuerpo, lo relacionan con algún tipo de traumatismo. Por tanto, es un antecedente que puede estar o no. Lo otro es el hallazgo en un examen clínico, en un examen radiológico. La mamá está bañando al niño, le tocó un cototito en alguna parte y al día siguiente llega muy nerviosa a la consulta. O el papá también lo puede bañar, estamos en etapas de igualdad. Y masas como estas, que son palpables claramente, podemos llegar un poquito tarde, ojo con este tipo de imágenes que las vamos a ir describiendo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico diferencial entre tumores benignos y malignos? Yo creo que este es un elemento importante. Si bien acá tenemos una lesión que está fuera del hueso, que ya ha salido, es extracompartimental, claramente eso tiene un aspecto de benignidad que nos deja bastante tranquilos. A diferencia de esta otra imagen, en que vemos un hueso que perdió su límite, tiene reacción perióstica, tiene triángulo de Codman, tiene imagen del sol naciente, tiene zonas líticas y zonas blásticas, por lo tanto hay zonas de destrucción y de producción de hueso que nos hacen sospechar. Para hacer un poquito más académica la cosa, si miramos este tumor de acá, vemos que tiene un borde definido, un borde esclerótico claro, en el cual el hueso se ha ido defendiendo de esta agresión quirúrgica. Por lo tanto, elementos que nos orientan hacia la benignidad radiológica sería un pattern definido geográfico, bordes netos, esclerosis en torno a la lesión, sin gran destrucción ósea, una lesión habitualmente intracompartimental, salvo el caso del osteocondroma, que sabemos que es extracompartimental, sin reacción perióstica y de forma homogénea, como esa imagen clara que vemos ahí. En cambio, acá, a contrario sensu, tenemos una lesión que es mucho más heterogénea, sin bordes definidos, con zonas líticas y blásticas. Entonces, no hay un borde definido, sino que más bien difuso. Es un pattern destructivo del hueso, la lesión es extracompartimental, hay reacción perióstica en un aspecto mucho más heterogéneo. Una vez que ya hicimos la imagenología, hicimos una buena clínica, nos vamos a la biopsia. La idea de la biopsia es que sea siempre el tratante definitivo. Vamos a mostrar un ejemplo de por qué es bueno que la persona que va a operar definitivamente al enfermo sea quien haga la biopsia. Siempre tener patólogos capacitados en tumores musculoesqueléticos. Los tumores musculoesqueléticos en general son de baja frecuencia. No es una cosa que uno se los tope, sobre todo los malignos, en forma frecuente. Por tanto, hay pocos patólogos capacitados en tumores. Abordajes mínimos, hacer una buena hemostasia,
Hoy en día el gold standard es con el trocar de punción, o sea, las biopsias por punción, que las puede hacer el traumatólogo bajo rayos en el pabellón, o las puede hacer el radiólogo intervencional bajo TAC o bajo eco o bajo resonancia incluso en la sala de radiología. Cuando uno hace una biopsia siempre debe tener planificada la cirugía definitiva para evitar problemas en el segundo abordaje, retirar en esta la cicatriz previa si es que está, y hacer isquemia sin vaciamiento. Eso es muy importante. Si yo hago vaciamiento con la venda de Emarch, esta venda de goma en la cual nosotros vaciamos la extremidad de sangre mientras operamos, vamos a hacer una ordeña, usando una palabra no muy elegante, pero vamos a diseminar claramente células tumorales por el resto del cuerpo, por lo tanto, no se hace vaciamiento. Sí se puede hacer isquemia, pero por elevación y sin comprimir la zona tumoral. Biopsia puede ser a cielo abierto, excisional o incisional. Excisional si uno saca toda la lesión, incisional si uno saca solo un trozo, o por punción, siempre el límite de la lesión. Hoy en día, claramente el gold standard es la biopsia por punción. El análisis entonces histopatológico, microscópico o inmunistoquímico, mirar siempre los límites, bordes y los porcentajes de necrosis para evaluar la respuesta a la quimioterapia. Aquí hay un ejemplo claro de por qué la biopsia la debe hacer el tratante definitivo. Este es un niño que me tocó a mí intervenir en algún tiempo antiguo, que tenía un rhabdomiosarcoma de la zona glútea y esta fue una biopsia hecha por otro equipo, por los cirujanos generales, infantiles, no oncólogos, ni oncólogos ortopedistas, y le hicieron una linda cicatriz transversa, y en la cirugía resectiva tuvimos que sacar todo ese segmento con todo ese fragmento de tejido, lo que provoca ese tremendo defecto que hay que cubrir después con una gran dificultad técnica y una secuela funcional. La dificultad técnica es problema nuestro, pero la secuela es para el paciente. Por lo tanto, idealmente el tratante definitivo, planificar siempre el tratamiento conservador, lo mismo vuelvo a insistir en lo del patólogo, incisiones siempre longitudinales, siempre en el eje de la extremidad, eso es sumamente importante en tumores, y las biopsias por punción con aguja o trocar. El diagnóstico entonces va a depender de la edad, de las imágenes, no puede faltar la radiografía, no es infrecuente que hoy en día lleguen los pacientes con una linda resonancia y no tienen una radiografía simple, y la biopsia. Esta tríada, no olvidar, de anatomía patológica, imágenes, cuadro clínico. Desconfíen de un patólogo que no les pida las imágenes para hacer el diagnóstico de un tumor óseo, en general. De partes blandas también, idealmente. Una vez que tenemos esa etapa clara, vamos a la etapificación de nuestro paciente, que vamos a determinar a través del grado histológico, con la clasificación, la determinación del estadio tumoral de Enneking, el grado histológico, que lo informa el patólogo, que puede ser de alto o bajo grado, la localización, si es intra o extracompartimental, ya vamos a ver el concepto de compartimentalización, las metástasis del linfonodo, si tiene o no tiene, y las metástasis a distancia, si tiene o no tiene, y eso nos da los estadios desde el 1A hasta el estadio 3, que es el de peor pronóstico más avanzado. Compartimento, entonces, la lesión está dentro de la estructura que le da origen, por ejemplo, y puede ser tanto en partes blandas como hueso. Aquí está como el tumor está activo, está tratando de crecer, pero todavía está dentro, y aquí ya se arrancó hacia afuera y está extracompartimental. Ese es el concepto de los tumores más agresivos, los extracompartimentales. Los intracompartimentales suelen ser menos agresivos. Lo mismo acá, un ejemplo de una lesión que es absolutamente intracompartimental dentro del hueso versus otra que es extremadamente invasiva y que ya se sale de todos los márgenes, como se muestra en ese esquema. Diagnóstico. El diagnóstico, los sarcomas óseos en general tienen baja frecuencia, lo que yo les señalaba. En Chile tenemos más o menos 15 casos de osteosarcoma al año en total en el país. Estos están canalizados en el Hospital Luis Calvo Marquena, que es donde yo trabajo. Por lo tanto, todos los osteosarcomas llegan del servicio público. Y en el servicio privado habrá 3 o 4 más en el país al año. Por lo tanto, estamos hablando de casi 20 casos al año. Sarcomas de Ewing, musculoesqueléticos, serán 10 más. Por lo tanto, no son más de 40 casos al año. Nosotros, en general, casos nuevos al año de oncología pediátrica, desde las leucemias hasta los tumores sólidos, 600, 650 casos al año. Por lo tanto, son baja frecuencia, afortunadamente. El diagnóstico más preciso, con las técnicas nuevas de diagnóstico, mejora la especificidad para el tratamiento. Hay múltiples variedades de tipos
que son semejantes, pero que hay diferentes celularidades y diferentes genéticas que nos permiten estas técnicas, por ejemplo, en el sarcoma de Ewing. La tasa general de mejoría está cercana al 70%. Nosotros hemos revisado nuestras series en el hospital en tumores musculoesqueléticos, en sarcomas óseos, estamos por ahí, 68-70%, que es comparable a la literatura internacional. Los diagnósticos entonces habitualmente con microscopía óptica, tinciones varias e inmunistoquímica para mejorar claramente la aproximación diagnóstica y el detalle diagnóstico de las diferentes familias de tumores, lo que nos permite, sobre todo a los oncólogos más que a nosotros, realizar una mejor quimioterapia. Y la precisión diagnóstica está dada por la genética y la biología molecular. Por lo tanto, hoy en día no solo tomamos una muestra de tejido óseo para el patólogo para que la fije en formalina, sino que además mandamos una muestra fresca sin ningún tipo de preservante, solo en un frasco seca, y se congela a menos 80 grados, y con esa se pueden hacer las determinaciones de alteraciones génicas, translocaciones genéticas, algunas específicas, como el cromosoma 11-22 en el sarcoma de Ewing, el quiste neurismático, que era una lesión pseudotumoral, ahora tiene patente de tumor, con ese chorizo de gen que ustedes ven ahí, que se ve en algunos casos, las leucemias también, y todo esto se obtiene por distintos mecanismos químicos a través de reacciones de polimerasa en cadena o la hibridación fluorescente in situ del FISH, que nos permiten hacer una buena identificación cromosómica, lo que mejora claramente el apellido del diagnóstico, y eso mejora claramente el enfrentamiento terapéutico, ¿ya? Por tanto, estas cosas hay que tenerlas en cuenta cuando uno hace una biopsia ósea o de tumor de parte blanda, porque tenemos todas estas características de los tumores sólidos, digamos, con todas estas características genéticas, con este mapeo genético bastante bien determinado, y que para los oncólogos es muy importante nuestra participación tomándole una buena muestra para que ellos puedan hacer su trabajo. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento en oncología ortopédica? Claro, y esto yo diría que esta transparencia es como la más importante que uno tiene que tener presente, en ese orden decreciente. Primero, preservar la vida del paciente, eso es fundamental. Yo no saco nada con hacer un gran tratamiento y para poder dejarle un poquito de función, para que no quede tan lesionado el pobre cabro chico y cojee mucho, puede ser menos generoso en la resección, y con eso voy a facilitar la posibilidad de que el tumor vuelva. Mal negocio. Lo primero es preservar la vida del paciente. En segundo lugar, conservar la extremidad. En tercer lugar, conservar la función. Y finalmente, mantener la estética. Ese es el orden. La cirugía oncológica es sin piedad. Es reglada del punto de vista que uno tiene ciertos límites y márgenes y elementos que tiene que tener presente para poder resecar, pero es sin piedad. Debe sacar la totalidad del tumor. Entonces, preservar la vida, preservar la extremidad y preservar la función, en ese orden. Y eso es muy importante no olvidarlo. Y recuperar después la actividad, la estabilidad y la función, ¿ya? Aquí tenemos algunos ejemplos. Es un tumor benigno que se reseca y se estabiliza con un par de agujas después, o sea, con un par de clavos de titanio, una vez que hemos resecado la lesión y le hemos puesto algo de injerto. Otra lesión, o sea, aquí está la misma lesión antes de, tiene aspecto quístico, esto tiene más aspecto de benigno que de maligno, pero también es el orden en que uno debe realizar su tratamiento y mantener esa línea de pensamiento. ¿Cuál es el manejo de los tumores? Y aquí hay diferencias si el tumor es benigno o es maligno. En tumores benignos podemos hacer desde la simple observación. Los gringos, los americanos, han definido las lesiones que no hay que tocar, que solo se observan, que se controlan, como por ejemplo los fibromas no osificantes de algunos huesos, que eso lo veremos cuando hablemos de tumores benignos. En otros se puede hacer resección quirúrgica, curetaje, injerto y relleno, coadyuvancia y reconstrucción. Acá pongo un ejemplo de tumores benignos. Ese tumor epifisiario, muy probablemente un condroblastoma epifisiario, en que hicimos una técnica mínimamente invasiva con un pequeño abordaje mini open, una broca de tornillo canulado, de las que se usan para epifisiolisis, puesto bastante lejos del cálcar, o sea, obviamente no es un tornillo de epifisiolisis, pero con esto logramos labrar un túnel que nos permitió llegar hasta la cavidad y a distancia curetear esa cavidad, y con este electrobisturí de esfera poder hacer coadyuvancia dentro de la lesión,
Entonces, con un mini open de cadera logramos no hacer una luxación controlada, que era lo que había que hacer, que tiene más riesgo y tiene peor pronóstico desde el punto de vista del futuro, si es que esa cadera colapsa, se rellenó con injerto y evolucionó en muy buenas condiciones. Cirugía mínimamente invasiva en tumores benignos. En tumores malignos, el esquema de tratamiento es quimioterapia neoadyuvante, que son 3 o 4 ciclos, dependiendo del tumor, de quimioterapia que pretende concentrar el tumor, eliminar todas las células tumorales que andan circulando por ahí, haciendo micrometástasis en distintas partes del cuerpo, y permitir que al momento de la cirugía podamos resecar el tumor con más seguridad y con menos riesgo de diseminación. Ese es el objetivo de la quimioterapia neoadyuvante, 3, 4 ciclos dependiendo de cada tumor, y ahí recién vamos al tratamiento local, y este tratamiento local puede ser cirugía, primero, la cirugía puede ser resección y reconstrucción, o puede ser radioterapia como segunda opción, o tercera opción, la exéresis o amputación de la extremidad, que es lo que no queremos hacer. Y posteriormente a haber hecho el tratamiento local, cirugía, radioterapia o exéresis, vamos a la quimioterapia, que es el tratamiento definitivo. La quimioterapia no adyuvante en un inicio, tratamiento local, entonces, para poner más ejemplos sobre lo mismo, cirugía radical, que no nos gusta hacer, conservadora, que puede ser protésica o reconstrucción biológica, siempre manteniendo el concepto de compartimentos para hacer una resección oncológica adecuada. La radioterapia, que puede ser externa o braquiterapia local, que prácticamente se usa muy poco hoy en día la braquiterapia. Y finalmente no olvidarse de la rehabilitación. Tratamiento local, cirugía conservadora, resección ampliada o resección marginal o reconstrucción. La resección ampliada es con límites seguros de distancia del tumor al tejido que uno reseca. La resección marginal es cuando tenemos poco espacio, por ejemplo, tibia distal, tobillo, dedos de la mano, tenemos muy poco margen por el ancho de los tejidos y de los planos de clivaje y de cirugía. Por lo tanto, ahí hacemos resecciones más bien marginales. Lo ideal siempre es la resección ampliada, medio a 1 centímetro de distancia de los tejidos comprometidos al borde de corte. Y la cirugía radical, que vuelvo a insistir hasta la repitencia, que no nos gusta hacer. Nos gusta la cirugía conservadora. Nunca olvidar que en estos tumores hay un dueño, y ese dueño es un niño en este caso, y es una persona. Nosotros no operamos el tumor, operamos a Juan Pérez, que tiene este tumor, ¿ya? Y ese es un niño que detrás tiene una familia de la cual hay que hacerse cargo de la relación con la familia, de la relación con el niño, de la rehabilitación posterior, de la explicación adecuada, cariñosa de lo que el niño tiene para poder darle satisfacción a su tratamiento y que pueda caer en el 70% de los que sobreviven. Este niño, lesión en el hombro, 3 consultas al traumatólogo, tendinitis de hombro. Yo vuelvo a insistir, nunca hacer diagnóstico de tendinitis en niños hasta que uno no tiene una ecografía que le dice que el tendón está inflamado. Las tendinitis en los niños son muy poco frecuentes, estoy hablando con puros expertos en traumatología y sé que ese es el auditorio, pero yo vuelvo a insistir, evitemos el diagnóstico de la tendinitis en los niños. Los niños hacen pocas tendinitis, salvo que sean deportistas de alto rendimiento o con el teléfono ahí muy fanáticos, pero en general hacen pocas tendinitis. Este niño 3 consultas tendinitis hasta que el doctor tendinitis se le ocurrió tomarle una radiografía. Y ahí se encontró esta tendinitis que ustedes ven ahí. Un sarcoma, biopsia, ahí está, si ustedes se fijan, está la cicatriz de la biopsia en la resección de la pieza. Ahí estamos sacando la pieza, ahí está nuestra pieza de resección, la cabeza humeral, parte del nervio axilar, que lamentablemente en esta cirugía siempre sale porque da la vuelta muy pegadito al cuello del fémur, por lo tanto, al cuello del húmero, perdón, por lo tanto, frecuentemente lo tenemos que lesionar, es insalvable. Ahí está la radiografía de la pieza operatoria, el hueso de banco con el que estamos haciendo el aloinjerto. De eso estamos hablando en este diapositivo. Un hueso de banco que lo tallamos, lo cortamos, reemplazamos la zona del defecto que dejamos y la imagen radiológica final con su placa y su osteosíntesis, que en los niños habitualmente son de menos cantidad de fierro que en los adultos en cuanto a la protección del aloinjerto. Una reconstrucción biológica es el aloinjerto. Otra reconstrucción biológica son las aloprótesis, que es una mezcla de prótesis con aloinjerto. Lo ideal es que los niños no lleguen con este nivel de tumor externo, de diagnóstico de tumor al momento del inicio. Ahí está su biopsia, cuando hacíamos biopsias incisionales. Aquí está la lesión tumoral. Si ustedes se fijan, ahí tenemos
todas las imágenes de un tumor maligno, lo mismo en el plano lateral, con todos los signos que ya describimos. La resonancia, que nos muestra que tiene algún grado de compromiso epifisiario. Si ustedes se fijan, en la epífisis allá abajo hay un par de puntitos más oscuros que dan cuenta de que este tumor pasó la barrera fisaria, y tenemos claramente el límite superior del tumor, lo que nos permite hacer una buena resección, digamos. La scintigrafía ósea, que nos permite ver que no hay otras lesiones en otras partes del cuerpo, la resonancia, que nos vuelve a confirmar nuestro límite lesional, y la resección tumoral, esta gran pieza ósea de resección con todas sus partes blandas asociadas. Si ustedes se fijan ahí, tenemos la cicatriz de la biopsia, la pieza por distintos lados, el gran defecto que dejamos en el muslo, y la reconstrucción con un injerto de banco y una prótesis de revisión. Esta no es una prótesis de reconstrucción tumoral, es una prótesis de revisión que tiene un vástago más corto, que en el fondo nos interesa que nos aporte la superficie y la bisagra, y la unimos a través de este aloinjerto con esta placa al hueso nativo, y eso nos permite aportar un poco más de biología y evitar una palanca tan grande de una prótesis larga sobre el segmento nativo que queda en el paciente. Va por ahí el fundamento de usar esta aloprótesis. Ahí ya tenemos la prótesis puesta abajo en la tibia, ahí está el muslo y la pierna con una flexión máxima, y ahí está la imagen radiológica donde vemos la prótesis, el aloinjerto y la placa que hace la osteosíntesis. Ahí quedó con un pequeño desplazamiento. Habitualmente nosotros adaptamos aloinjertos de adultos en niños y los vamos modelando, los vamos recortando, hacemos ahí un poquito de artesanía en el pabellón. Y la idea es esta. La idea es esta. Una vez, esta es la paciente de la aloprótesis, la misma niñita que estábamos interviniendo recientemente, que mostré las imágenes en los diapositivos precedentes. Y esa es la flexión que logra y la movilidad que logra con su extremidad. Otro tipo de reconstrucciones no biológicas son las prótesis. Este es un caso de un osteosarcoma que tiene esa imagen radiológica ahí también bastante evidente en cuanto a su aspecto. Ahí compromiso epifisiario claro, en una lesión más corta, por lo tanto aquí sí se justifica utilizar una prótesis y no ponerle una aloprótesis que encarece enormemente el tratamiento, por si acaso. Esta es la prótesis que nosotros usamos en general, que es la prótesis de la Wright, que es bastante modular y de pequeño tamaño los cóndilos, por lo tanto nos permite usarla en niños hasta de 10, 9 años, podemos usarla sin mayor problema. Aquí tenemos la función que se logra en el pabellón, que después nunca es tan buena, pero esperamos que con la rehabilitación puede ser. Pero ese es el tremendo defecto que dejamos al resecar estos tumores. Ese señor que se acercó atrás, tan cerca de la mesa, el señor anestesiólogo, que él cree que digamos que no tiene gérmenes, pero logramos contenerlo a distancia prudente de la mesa quirúrgica. Y aquí tenemos al paciente caminando. Este niño ya superó su cáncer, actualmente estudia en la universidad en la ciudad de Valparaíso. Afortunadamente está en buenas condiciones, incluso juega un poquito de fútbol, si bien la idea es que no hagan deporte porque en general el riesgo de fractura periprotésica no es menor. Otro de los avances que hemos hecho es la resección de tumores pelvianos. Ustedes ven ese niño que está caminando ahí en ese video que ven acá, tiene esa pelvis actualmente, no tiene hemipelvis izquierda, le sacamos la zona 1, la zona 2, el hueso ilíaco se divide en la zona 1, que es la ilíaca, la zona 2, que es en torno al cotilo, y la zona 3, que es la zona isquiática y el pubis. Prácticamente ahí dejamos un trocito de isquiopubis muy pequeño, y resecamos todo el resto del hueso ilíaco. La zona 4 se supone que es el sacro, para poder hacer resecciones que pueden ser totales o parciales, las resecciones que hacemos tanto del hueso ilíaco como del sacro, lo que hablamos de hemipelvectomías internas o sacrectomías. Esta es la imagen radiológica de la tremenda pieza, y esa es la pieza del hueso ilíaco que le sacamos y que no reconstruimos. La cadera queda balana, está como 3 centímetros más arriba. Este niño quedó con una lesión del nervio ciático que fue recuperándose progresivamente, no usa ningún tipo de elemento de apoyo para la marcha,
y logra caminar en forma independiente. Por supuesto que tiene una secuela importante motora, no queremos minimizarlo, pero el niño camina y superó su sarcoma de Ewing. Otros avances en el tratamiento son las megaprótesis en algunos tumores muy extensos. Si ustedes se fijan en esta primera imagen de la resonancia, ese es el aspecto de un fémur normal en la resonancia en T1, en que vemos que acá tiene un color absolutamente distinto, está bastante más oscuro. Por lo tanto, aquí la densidad de protones cambió y tenemos compromiso prácticamente desde la región, por encima de la fisis levemente, hasta la zona de la cadera que se alcanza a ver ahí hasta la región prácticamente intertrocantérica o un poco más arriba. Es imposible hacer una resección de ese tremendo trozo de fémur dejando la epífisis, dejando la metáfisis proximal para poder conservar la cadera o conservar la rodilla del niño. Prácticamente imposible. Por lo tanto, una amplia resección del fémur completo, de arriba a abajo, desarticulando lo de la cadera, como vemos allá arriba, esa es la cavidad cotiloidea, y desarticulando la rodilla abajo, y ahí está la pieza completa de resección, y ahí está la prótesis que usamos, que es una prótesis modular, la misma prótesis Wright Guardian, que nos permite hacer estos truquitos, y en la cabeza del fémur ponemos una cabeza bipolar. Acá tengo puesta la prótesis de prueba. No, en realidad una vez que uno pone la prótesis definitiva, lava, limpia y cierra rápido para evitar la infección. Por eso la fotografía la hicimos con la prótesis de prueba. Y aquí la imagen radiológica de la cadera con su cabeza bipolar, del todo el largo del fémur y la rodilla y la pierna con su anclaje a distal. Megaprótesis es otra de las cosas que hemos podido hacer como avance de tratamiento. Algunas cosas ya no convencionales, un poquito más que hemos ido implementando, haciendo, tratando de mejorar las condiciones de los niños. Este niño tiene 7 años, tiene un osteosarcoma prácticamente de todo el largo del fémur, prácticamente hasta el cuello femoral. Les parecía la imagen del niño que les mostré antes del compromiso total de fémur de la megaprótesis, pero con la diferencia que este niño tiene 7 años. Por tanto, lo que hagamos a los 7 años nos va a dejar una discrepancia de longitud inmanejable al término del crecimiento, muy compleja. Si le frenamos el crecimiento del lado sano, igual vamos a dejar un niño con una estatura extremadamente baja, es un incordio. Por lo tanto, con este tumor tan extenso, como ven ahí ustedes, la decisión es la desarticulación. Está tan extenso hacia arriba que, si bien acá tenemos la zona muscular más preservada, como se ve en esta zona, en esta imagen operatoria, se nos ocurrió poner una prótesis de cadera, que es la más corta que hay, la más chica que hay en el mercado, y le transformamos un muñón de desarticulación de cadera en un muñón de muslo proximal que permite una mejor órtesis, una mejor prótesis, exoprótesis, digamos. Por lo tanto, también uno puede hacer este tipo de cosas. Hemos puesto tibias en sarcomas de fémur del segmento distal, le damos vuelta a la tibia hacia arriba, entonces en vez de dejarlo amputado a nivel tercio proximal del fémur, dejamos una desarticulación de rodilla usando la tibia de fémur. Hay una serie de cosas que hemos ido haciendo para mejorar la calidad de vida de estos niños. Este es un tema importante, fractura, debut de fractura en hueso patológico. Esto es súper importante. Cuando el niño llega y debuta con una fractura que claramente vemos ahí que es una fractura en hueso patológico. Por suerte, unos par de días antes había consultado en la urgencia, se le había tomado esta radiografía y se había referido a nuestro policlínico, y entre que llegó al policlínico, al día siguiente o 2 días después, se fracturó con un traumatismo bastante banal. Por lo tanto, teníamos la suerte de tener esta primera radiografía. Súper importante, debut de fractura en hueso patológico. No operar de inmediato. Etapificar, biopsia. Una vez que tenemos el diagnóstico determinado, estabilizar. La tendencia nuestra frente a una fractura de fémur es meterle un clavo. Y rápidamente meterle un clavo y estabilizar la cosa y dejarlo resuelto. Cuando tengan la sospecha de que esto ocurre en una fractura en hueso patológico, pare, siéntese, reflexione y actúe conforme a lo que se espera. ¿Por qué no operar y estabilizar?
porque podemos hacer una diseminación intraósea de un tumor que no sabemos si es bueno o es malo. Si yo tengo certeza a la radiografía de que es un tumor benigno y que no voy a causar daño, podría, si tengo la experiencia suficiente, hacer un tratamiento quirúrgico. Pero si no tengo la certeza de que el tumor sea benigno, no debo operar. ¿Ya? ¿Por qué no operar? Porque se disemina en forma intraósea. Si yo a este niño le pongo un par de clavos TEN, retrógrados u ortógrados, en cualquiera de las dos direcciones, o le pongo una placa larga para estabilizar esa fractura, voy a diseminar tumor y va a terminar amputado. ¿Por qué? Porque estoy diseminando células tumorales y estoy descompartimentalizando lo que está compartimentalizado, aunque la fractura ya es un factor de descompartimentalización. Por lo tanto, ¿qué hago si me llega un niño a la urgencia con una fractura en hueso patológico? Inmovilizar a través de una tracción de partes blandas, de un yeso, de una férula. El fijador externo, déjenlo guardadito por ahora, porque si es un niño que tiene un tumor maligno va a caer a quimioterapia, se puede infectar, o no tengo claro el límite tumoral y puedo poner un pin cerca del tumor. Entonces, evitemos el fijador externo. Tracción, yeso, férula, cualquiera de esas. Analgesia, alineación de la extremidad, estudio de imágenes, diseminación, biopsia, y una vez que tengo claro el origen, voy al tratamiento local. Este otro problema no oncológico que generamos los ortopedistas oncólogos, que es la discrepancia de longitud de extremidades. Cuando hay compromiso oficiario, en esa prótesis que tengo puesta aquí, yo resequé la fisis distal del fémur y la proximal de la tibia, por lo tanto voy a crear una discrepancia de longitud, que la puedo manejar de esa forma tan elegante como ven ahí, con dos plaquitas en 8 por lado, o 4 en este caso. Si ustedes se fijan, en detalle hay una grapa ahí. Es la primera vez que yo veo que fracasa o que se suelta y que es imposible poner finalmente una placa en 8 y la tuvimos que cambiar por una grapa, porque por el hueso porótico de un niño que no había caminado durante varios meses, se puso la grapa, o sea, la placa en 8 junto con todas las otras 3, y esa se soltó, tuvimos problemas, complicaciones, no se infectó afortunadamente, por lo tanto la tuvimos que cambiar y la estructura ósea no nos permitía volver a poner la misma placa, le pusimos una grapa, así que hicimos un tratamiento mixto, pero con eso estamos manejando las discrepancias de longitud en estos niños para evitar eso que ustedes ven ahí al mediano plazo, ¿ya? Entonces hacemos epifisiodisis contralateral, que pueden ser temporales en niños menores de 10 años. ¿Por qué? Porque si el tumor recidiva y hay que ir a la amputación, además de dejarlo con una extremidad menos, lo vamos a dejar con una talla baja. Entonces los niños que son menores de 10 años, usamos una epifisiodisis temporal. En el niño que tiene más de 12 años, que ya no va a crecer mucho más, hacemos la epifisiodisis definitiva con técnica de Bowen y no nos complicamos la existencia. Eventuales alargamientos óseos al fin del crecimiento, dependiendo de su enfermedad, eso también lo hemos hecho, uso de realces compensatorios, pero siempre tratamos de conservar la fisis para manejar su condición y su discrepancia de longitud. Acá tenemos un caso de un niño que debutó con una fractura en hueso patológico del fémur proximal cerca de los 15 años, 14 y algo, y que le tratamos ortopédicamente con un yeso pelvipedio, pese a la edad, le tratamos ortopédicamente su fractura, mientras iniciaba la quimioterapia. Cuando llegó el momento de la cirugía, resecamos todo el callo óseo que había, o sea, toda la pieza completa, obviamente, del fémur proximal, y le pusimos esta aloprótesis de fémur con una placa, y posteriormente quedó con una discrepancia de longitud que se manejó en otro centro, porque obviamente nosotros estamos medio ocupados con la parte oncológica, por tanto la reconstrucción la mandamos a hacer a su hospital de origen, y ahí le pusieron este fijador externo, le hicieron un alargamiento, quedó con las rodillas a distinta altura, pero las caderas al mismo nivel, y este niño ahora tiene 18, 19 años y hace una vida bastante cercana a lo normal con su extremidad. Si bien ahí quedó una pequeña angulación, la extremidad funciona bastante bien y con las dos piernas llegando hasta el suelo y las caderas a nivel, lo que es una buena cosa. Complicaciones que tenemos en nuestro tipo de tratamiento, claramente la discrepancia de longitud de extremidad, el compromiso fisario, por las prótesis principalmente, fracturas periprotésicas que las tratamos de tratar, las tratamos ortopédicamente en la medida que se puede, si no hacemos cirugías de rescate y reconstructivas,
con strut de halo injerto, con lazos, con placas, lo que podamos utilizar de acuerdo a la condición del paciente y de la fractura. Fracturas del halo injerto, que es un fracaso bastante grande, porque si un halo injerto se fractura, no consolida y se pierde. Infecciones que pueden ser superficiales o profundas, la limitación del movimiento articular es otra complicación que tenemos, y la recidiva local, que es nuestro gran fantasma y que es la que no queremos ver. Entonces, hay algunas nuevas técnicas de tratamiento que no hemos hecho, que la quiero mencionar aquí porque está en boga en el último tiempo, nosotros no la hemos hecho, que es la resección tumoral amplia y el baño de la pieza en nitrógeno líquido, y se reconstruye con la misma pieza ósea. O sea, yo tengo un niño con un tumor en una zona, por ejemplo, aquí ven esta imagen de la resonancia con una lesión en el codo, aquí está la resección de la ulna, se fijan ahí la ulna proximal, ahí está la pieza de la ulna proximal, esta pieza se toma en el pabellón, se mete en un tiesto o en un aparato que tenga nitrógeno líquido, se deja por 20 minutos, se saca y se deja 20 minutos a temperatura ambiente que se descongele y se vuelve a reinsertar la misma pieza con la osteosíntesis respectiva y sigue funcionando ya con una purificación tumoral con ese elemento. Y este caso es gentileza del doctor Lucas Equieto, porque nosotros no tenemos experiencia en esto, no lo hemos hecho, pero se está usando. Otra es la electrocución del tumor con electrodos directo al lecho tumoral, y esto es una cosa así como medio sacada de película de terror. Se toma un enchufe eléctrico, se introduce en la extremidad y se le dan pulsos de corriente eléctrica y con eso destruyen el tumor. Eso lo vimos en el congreso de la Sociedad de Cirugía Oncológica y de Cirugía Reconstructiva. Hay varios hospitales que lo están haciendo, pero en realidad es una cosa así medio tétrica, no lo hemos hecho. Y la introducción de la radioterapia intratumoral, que tampoco la hemos realizado nosotros. No tenemos experiencia en eso. ¿Verdad? Por lo tanto, yo esto lo menciono, pero no tengo ninguna experiencia. Para ir concluyendo, voy a estar medio aburrido. La idea siempre es sospechar, diagnosticar a tiempo con la biología molecular para complementar el diagnóstico y para hacer mejorías específicas en tratamiento y diagnóstico, la cirugía conservadora versus la cirugía radical y establecer un pronóstico. A mí no me gusta, después de una presentación, que la gente se lleve las cosas para la casa. Hoy en día nos estamos llevando todo para la casa porque estamos confinados a nuestras casas y con muy poca participación en nuestros hospitales y nuestras clínicas de trabajo. Pero la idea es que uno el conocimiento que adquiere en esto se lo lleve al hospital y al consultorio. Ahí es donde lo va a ocupar, no en la casa. Pero cierro el paréntesis. La idea, como conclusión, es que el diagnóstico es multidisciplinario, siempre la tríada diagnóstica, la biopsia realizada por el equipo tratante definitivo, la cirugía conservadora de extremidades y pelvis, que se puede realizar, que permite buenos números en nuestros pacientes, y eso depende de la oportunidad del diagnóstico. Reconstrucciones biológicas, prótesis y megaprótesis, aloinjertos, hemipelvectomías internas, y muñones adecuados y una buena reconstrucción y manejo de la discrepancia de longitud de extremidades al final del tratamiento. Muchísimas gracias por su atención.